Vamos a hablar acerca de una pequeña introducción de qué son los medios de cultivo. Algo muy utilizado, y de hecho está en portada de esta presentación, de qué son los medios de cultivo, ¿no? Bueno, los medios de cultivos sirven para cultivar microorganismos. Ese fue el proceso. Esa fue la idea de inventar esto. Y de hecho, ¿se acuerdan que mencionamos en la introducción que Robert Koch fue el primero, el padre de la era de oro de la microbiología, en trabajar con aislados? Antes de él trabajaban con consorcios, con comunidades. Entonces, a través de los medios de cultivo podemos analizar organismos únicos, puros. El cultivo es el proceso de proliferación de microorganismos al proporcionarle un entorno con condiciones apropiadas. ¿Cuáles son los factores que deben de tener o los más importantes que se deben de cuidar para que estos medios de cultivos sean lo suficientemente buenos para que crezcan estos microorganismos? Primero que nada, que tenga la cantidad de nutrientes suficiente. A veces pone un poquito en exceso, pero mínimo suficientes para crecer. El potencial de hidrógeno, el pH, es otra de las características que se debe cuidar en los medios de cultivo, porque dependiendo del tipo de H también son los crecimientos o es la actividad en que ellos desarrollan sus enzimas. La temperatura óptima, vamos a ver que la mayoría de los mesófilos es para bacterias 37 grados centígrados. Esa es una temperatura óptima, 36.5, 37, para que crezcan la mayoría de los organismos mesófilos, bacterias. Y aireación, este es otro de los puntos importantes. De hecho, en medios de cultivo vamos a ver cuál es líquido, sólido y semisólido. Entonces, existe una rama de la ingeniería que se dedica precisamente solo a los que son líquidos. ¿Cómo es la proporción del oxígeno? Ya ven que el oxígeno tiene un poder de disolución muy bajo en agua. Entonces, ¿cómo es la proporción de oxígeno en, en los líquidos, en el medio de cultivo líquido? Concentración de sales. También sabemos que la sal puede ser un inhibidor de bacterias, por ejemplo, el medio de cultivo sal y manitol, y van a crecer solamente las bacterias halófilas, aquellas que soporten o les encante la sal, y la fuerza iónica del medio. Entonces, ¿cuáles son las necesidades para el crecimiento? La mayor parte del peso de los microorganismos es materia orgánica que contiene elementos, el famoso CHOMS: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Además de los macronutrientes que mencioné ahorita, se necesitan otros en menor proporción, pero que también son indispensables para su crecimiento, como es el potasio, sodio, hierro, magnesio, calcio y cloruro. Esto es para facilitar procesos enzimáticos y mantener gradientes químicos a través de membrana celular. En bioquímica también van a ver que muchos procesos o muchas etapas de mecanismos de reacción, tanto para crecimiento, absorción, requieren estos. Por ejemplo, el magnesio es un gran cofactor y está presente en muchos procesos bioquímicos, en los microorganismos. Generalmente la fermentación es anaeróbica. Todos estos procesos fermentativos, de hecho, un ejemplo de fermentación es la bebida de tepache. Ustedes van y ponen piña, agua, azúcar, lo ponen en un bote y en condiciones anaeróbicas produce alcohol, produce etanol. El tepache es una fermentación eh, anaeróbica. Pero existen también
microorganismos que producen una fermentación aeróbica. Eso es un poquito reciente, ¿no? Hay bacterias que producen fermentación aeróbica. Es más común encontrar en la naturaleza fermentación anaeróbica, pero también existen bacterias que producen fermentaciones aeróbicas. ¿Qué es fermentación aeróbica? Con presencia de oxígeno. La respiración, como habíamos comentado, es aceptar electrones, ¿no? ¿Cuál es la respiración? ¿Cuál es el producto principal? El oxígeno, el O2. El O2 es oxidante para algunos organismos, por ejemplo, para microorganismos que son anaeróbicos, aquellos que eh, mueren en presencia de oxígeno, en presencia de oxígeno truenan. Por decir un ejemplo, Clostridium botulinum es una bacteria 100% anaeróbica. ¿Y Clostridium botulinum dónde lo vamos a tener? Por ejemplo, si tiene una latita, un envase de metal, una lata de atún, de chiles, de lo que sea, si está un poquito umbonado, o sea que le sale como una pancita, tiren a la basura. ¿Qué significa? Que hay una bacteria anaeróbica que sobrevivió a los procesos que hicieron y esa pancita es producción de CO2 casi principalmente por Clostridium botulinum. Entonces, tirarla directamente a la basura, no, ya no se puede consumir esas latas. Y aquellos organismos que no son aeróbicos, que son los anaeróbicos, obtienen su fuente de oxígeno, el O2, a través del CO2, el dióxido de carbono, sulfatos y nitratos. La reducción de sulfatos y nitratos son los más comunes. La fotosíntesis es similar a la respiración en el que sentido de que la reducción de un oxidante a través de una serie específica de transportadores electrónicos establece una fuerza motriz protónica, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante, o en bioquímica se ve los fotosistemas 1, 2, de luz y de oscuridad, y cómo a través de la luz, el agua, hacer la partición para la obtención de energía. Hablando sobre la nutrición, que habíamos comentado que era el primer factor de los que se ven en un medio de cultivo, que es el más importante, son necesarios para síntesis biológica de nuevos microorganismos. Nosotros definimos a grandes rasgos a los tipos de organismos en función a su metabolismo. Vamos a ver si es fuente de energía o fuente de carbono. Si es fuente de energía, la luz luminosa es oxidación de compuestos químicos. Estos se van a dividir en dos, en quimiorganotrófos, que oxidan compuestos orgánicos, y quimioleutótrofos, que oxidan compuestos inorgánicos. Para la fuente de carbono, para aumentar biomasa, está el CO2 para los organismos anaeróbicos o los compuestos orgánicos, que es en la mayoría. El CO2 son los microorganismos autótrofos. Ejemplo de estos son las plantas, algunas bacterias. Entonces, los autótrofos van a obtener su fuente de carbono a través de la reducción máxima que existe para el carbono, que es el CO2, y los heterótrofos, compuestos orgánicos. ¿Cuáles son los compuestos orgánicos? Digamos que la comida, ¿no? Entonces, las frutas, las verduras, todo eso son compuestos orgánicos. De ahí van a tener los organismos heterótrofos su fuente de carbono. Después de la fuente de carbono, el segundo componente más importante para la realización de medios de cultivos es determinar la fuente de nitrógeno. El nitrógeno es importante porque es el principal aportador de proteínas, ácidos nucleicos y otros compuestos. Constituye casi el 5% del peso seco de una bacteria típica. El nitrógeno inorgánico molecular, el N2, el que está en el medio ambiente, es muy prevalente, pues casi ocupa el 80% de la atmósfera, pero nosotros no aprovechamos ese nitrógeno. Solo los organismos que son
nitrificador, que son asimiladores del nitrógeno. Estos son, por ejemplo, algunas bacterias del género Nitrosobacter y Nitrosomonas. Estas bacterias tienen una enzima que es la nitrogenasa para que obtengan el nitrógeno del medio ambiente. Y estas, por ejemplo, las valencias, ¿no? Este cuadrito se ven las fuentes de nitrógeno en la nutrición microbiana. Primero sale el nitrato, NO3, tiene una valencia de 5, nitrito, el nitrógeno molecular y el amonio. El amonio es, y algunos radicales del nitrógeno, el amonio es la fuente más fácilmente asimilable de nitrógeno por la mayoría de los microorganismos. Esto es para microorganismos heterótrofos. Entonces, cuando estén preparando un medio de cultivo, lo primero que se debe pensar para agregar una cantidad, las proporciones son 10 de carbono y 1 de nitrógeno. O sea, va a ser el 10% del nitrógeno en proporción al carbono que se le agrega. Si carbono le ponemos 20 gramos, por decir, 20 gramos por litro de carbono, de glucosa en forma de carbono, se le pone 2 gramos de amonio para darle nitrógeno al medio ambiente. Algunos otros compuestos después del amonio, pues es el nitrato. Nitrato de sodio, nitrato de potasio, nitrato de plata. Entonces son algunos de los componentes que van a ver en laboratorio. Y finalmente el nitrito. El nitrito es un poquito tóxico, entonces son pocos los organismos que utilizan nitrito y pero también se utiliza, ¿no? Nitrito de sodio. De hecho, el nitrito, por ejemplo, lo utilizan para conservación de carnes, de alimentos. Entonces le ponen sales de nitrito y esto hace que inhiba el crecimiento bacteriano. Pero algunas bacterias son nitrificadoras y utilizan el nitrito como fuente de nitrógeno. ¿Qué es lo que hay que hacer para, por ejemplo, para sembrar una bacteria que queremos que tenga la enzima la nitrogenasa? Pues se prepara el medio de cultivo y no se pone fuente de nitrógeno. ¿Por qué? Porque si tiene la enzima la nitrogenasa, va a tomar el nitrógeno del ambiente. Acuérdense que el 80% es nitrógeno molecular. Entonces, preparamos un medio de cultivo sin fuente de nitrógeno y si crece la bacteria, es una bacteria que asimila el nitrógeno del medio ambiente, que tiene la enzima la nitrogenasa. Fuentes de azufre. Al igual que el nitrógeno, el azufre es un compuesto de muchas sustancias orgánicas de células. Forma parte de las estructuras de varias coenzimas y se encuentra en cadenas laterales de cisteína y melionil de proteínas. Entonces, el azufre también es un compuesto esencial. Algunas formas básicas de poner en sulfatos. Sulfatos es de las formas más comunes de agregar al medio cultivo. Y algunas proteínas requieren, por ejemplo, puentes de azufre. Y el fósforo es otro de los compuestos que está en una proporción también de 1 a 10 con respecto al nitrógeno. Y el fosfato es necesario para ATP, para energía, para síntesis de ácidos nucleicos y coenzimas que son muy importantes para mecanismos de reacción como NAD fosforilados, flavinas, entre otros, ¿no? Además, muchos metabolitos, lípidos, fosfolípidos, lípida A, componentes de paredes celulares, ácido teitoico, algunos polisacáridos capsulares y algunas proteínas sufren fosforilación. Por eso el fosfato siempre se asimila en forma de fosfato inorgánico libre. Y fosfato de sodio, fosfato de calcio, son algunos de los nombres que van a ver de ingredientes para agregarle a los medios de cultivo.
También aquí podemos hablar sobre los elementos traza. Muchos de los fuentes de minerales se manejan en proporciones muy pequeñas. Abajo, por ejemplo, de 100 partes por millón. A esto se le llaman elementos traza. Entonces, vamos a tratar de hacer cómo calcular los elementos traza y cómo hacer una sustancia madre para tomar de ahí y utilizarlas en los medios de cultivo. Factores de crecimiento. Un factor de crecimiento es un compuesto orgánico que debe contener la célula a fin de desarrollarse, pero es incapaz de sintetizar. Los factores de crecimiento son la ayuda de algunos medios de cultivo que son ricos, que sin estos factores de crecimiento, que son aminoácidos, purinas, pirimidinas, carbohidratos esenciales, adicionales o ácidos grasos, sin estos factores de crecimiento no podrían las bacterias desarrollarse y crecer. Entonces, factores de crecimiento generalmente se agregan o se utilizan en medios de cultivo que son ricos. ¿Cuáles son los? Ya hablamos sobre algunos de los compuestos de alimento, digamos, que necesitan las bacterias. Y vamos a hablar sobre los factores ambientales que afectan al crecimiento. Ya habíamos comentado al principio, ¿no? Algunos de los que son pH, el potencial de hidrógeno, temperatura y aireación. Se utiliza un medio de cultivo líquido, al medio de cultivo puede añadirse agar o gel de sílice para que adquiera consistencia de gel para situaciones especiales. El agar es un polisacárido extraído de algas marinas que es singular para el cultivo microbiano por su resistencia a la acción microbiana y porque se disuelve a 100 grados centígrados, pero no forma placas de gel hasta que se encuentra por debajo de 45 grados centígrados. Las células pueden suspender en el medio a 45 grados y enfriar con rapidez dicho medio de cultivo hasta que adquiera la consistencia de gel sin lesionar a las bacterias. Se recomienda que los medios de cultivo tengan 20 gramos por litro de agar. Esto es con la finalidad de que los medios se endurezcan un poco, pero si tú agregas otra sustancia que ayuda a la consistencia, por ejemplo carboximetilcelulosa, pues ya se requería, ya no son los 20 gramos, podría ser 15 gramos o 10 gramos, dependiendo de la proporción de carboximetilcelulosa. Pero por lo general los medios de cultivo son 20 gramos por litro de agar para que solidifique. Este es un ejemplo de nutrientes de algunos. Por ejemplo, una fuente de carbono, 1 gramo por litro, fuentes de nitrógeno, fuentes de azufre, oligoelementos. Los oligoelementos 0.1 a 1 miligramo por litro, que los oligoelementos, habíamos dicho, son elementos traza, generalmente son los minerales y algunos factores de crecimiento que ya hemos comentado, como aminoácidos, purinas, pirimidinas, vitaminas, etc. Y la concentración de iones hidrógenos nos va a hacer una clasificación de microorganismos. A nosotros nos enseña la escala de 0 a 14 de pH. Esa es la escala, digamos, normal. La mayoría de los microorganismos son neutrófilos, que crecen a un pH de 6 a 8. Algunos que crecen a menores son microorganismos acidófilos, y en el cual su pH óptimo es de 3, y contrario a estos, los alcalófilos tienen un pH de promedio de crecimiento de 10.5. Pero existen también microorganismos que crecen a pHs negativos. Entonces, hay microorganismos que crecen a pH de menos 5, menos 10. Y esto es por la concentración, por ejemplo, de ácido sulfúrico. Por ejemplo, hay medios de cultivo que ponen ácido sulfúrico
5 molar, y al hacer esto, hacer la proporción, el medio de cultivo ya tiene pH negativo. Si es difícil, que hay bacterias que crezcan entre 1 a 3, ahora imagínense que crezcan a -5 o -10. Son difíciles de encontrar, pero existen este tipo de bacterias. Y la temperatura, los psicrófilos se desarrollan a temperaturas bajas, de 15 a 20 grados. Eso es un poquito frío. Les encantan esta temperatura. Psicrófilos es de frío, 4 grados, 1 grado, 0 grados. Esos son los psicrófilos. Los mesófilos generalmente crecen a un rango de 30 a 37, que en microbiología generalmente se utiliza 36.5 a 37 grados centígrados para el crecimiento de la mayoría de los microorganismos. Y termófilos son aquellos que les encanta un poquito la temperatura, 50 a 60 grados, pero existen también los hipertermófilos. Los hipertermófilos pueden crecer arriba de 100 grados, 105, 110 grados centígrados, ¿no? Y acuérdense que para hervir el agua a presión de una atmósfera, pues hierve entre 98.5, 99 hasta 100 grados centígrados, ¿no? Digamos a nivel del mar, 100 grados centígrados. Ahora imagínense un medio de cultivo que tenga 110 grados centígrados, y los medios de cultivo contienen agua. ¿Cómo es esto? Pues a través de variando la presión, ¿no? Tenemos que cambiar la presión, aumentamos presión para aumentar temperatura, porque si no, a una atmósfera de presión no podríamos subir la temperatura arriba de 100 grados centígrados. Y aireación, entonces muchos organismos son aerobios obligados, es decir, una manera específica de oxígeno como aceptor. Esto lo vamos a checar un poco. ¿Qué es esta diapositiva? En esta diapositiva nos muestran los aerobios estrictos, que es el primer tubo, contando de izquierda a derecha, que son los aerobios estrictos. Los aerobios estrictos son aquellos que requieren de cantidades elevadas de oxígeno. Por ejemplo, si están haciendo un medio de cultivo, ponen un matraz y ponen medio líquido, aerobios estrictos es arriba de 120 RPM hasta 200 RPM. Digamos que un rango normal para crecer en un matraz líquido microorganismos aerobios son 150 RPM. Los anaerobios obligados son aquellos que mueren o que truenan con la presencia de oxígenos. Los anaerobios obligados son, por ejemplo, Clostridium, ya habíamos comentado el ejemplo, que con presencia de oxígeno mueren. Y si pueden ver, está en la parte del fondo. El tercer tubo es una representación de anaerobios facultativos. ¿Cuáles son los anaerobios facultativos? Son aquellos que pueden vivir en presencia o ausencia de oxígeno, pero estos no los truena, a diferencia de los anaerobios obligados. Anaerobios obligados, presencia de oxígeno, los mata. Anaerobios facultativos, con o sin oxígeno. Un ejemplo de anaerobio facultativo es E. coli. E. coli es una bacteria, cuando hablan de anaerobios facultativos, es el ejemplo, E. coli. ¿Por qué? Porque E. coli puede vivir en forma anaeróbica en tu tracto digestivo, que todas las personas tenemos E. coli, o puede vivir en los tacos que compres en la calle, en forma aeróbica. Entonces, E. coli es anaerobio facultativo. Los microaerofílicos son aquellos que requieren poca proporción de oxígeno, poquita, y los anaerobios aerotolerantes son que no requieren oxígeno, pero en la presencia de oxígeno no se mueren. Entonces, a ciertas concentraciones de oxígeno no mueren los anaerobios aerotolerantes. El medio cultivo. Un medio cultivo consta de un gel, que habíamos dicho que al principio Robert Koch lo había hecho con gelatina y ya después fue evolucionando hasta descubrir el agar. Es extraído de las algas de los mares.
El agar es un polisacárido, es un azúcar que le da una cierta consistencia. De hecho, existen microorganismos que son agarolíticos, que solamente comen agar. Si tú tienes una placa, le pones agua y agar, puedes sembrar bacterias que solamente se alimentan del agar, porque es un polisacárido. Bueno, el medio cultivo consta de un gel o una solución que cuenta con los nutrientes necesarios para permitir en condiciones favorables de pH y temperatura el crecimiento de bacterias, virus, arqueas, células, tejidos vegetales e inclusive plantas, ¿no? Para plantas se llama micropropagación, que es igual, por ejemplo, en frasquitos de Gerber se preparan los medios de cultivo y se siembra la semilla o se siembra un fragmento del tallo de, de las plantas. Según lo que se quiera hacer crecer, el medio requerirá una u otras condiciones. Generalmente se presentan desecados en forma de polvo fino o granular antes de ser preparados, y ya preparados pueden encontrarse en estado sólido, semisólido o líquido. El objetivo último del medio de cultivo es variado. De hecho, esta es la chamba del, del químico farmacobiólogo, ¿no? Aquí está al revés: antibiograma, identificación y multiplicación. Primero es multiplicación, tenemos que crecer estos microorganismos, por ejemplo bacterias. Después de la que crecemos, nosotros lo observamos en microscopios, hacemos diferentes tinciones, hacemos pruebas bioquímicas para la identificación, y después de identificados, pues hacemos un antibiograma. El antibiograma es para ver la resistencia a los antibióticos. Entonces, la chamba del químico farmacobiólogo es decirle eso al médico: oye, es que tiene tal bacteria. Haces el sembrado, haces la identificación y pruebas el antibiograma. Y decirle: miren, esta bacteria es resistente a canamicina, por ejemplo. Entonces, el médico ya no le va a dar canamicina al paciente. ¿Por qué? Porque la canamicina no le va a hacer nada a la bacteria. Y lo que quiere el médico es erradicar la bacteria. Entonces, esta chamba del químico farmacobiólogo apoya mucho al médico y es una de las partes más fuertes que tiene. Uno de los sistemas más importantes para la identificación de microorganismos es observar su crecimiento en sustancias alimenticias artificiales preparadas en el laboratorio. El material alimenticio en el que crecen los microorganismos, o sea, el medio de cultivo, es muy variado. Se han hecho más de 10,000 medios de cultivos diferentes, y la principal, recordemos, función es de que crezcan los microorganismos de... ¿Cuál es la clasificación de los medios de cultivos? Por su origen, pueden ser químicamente definidos. ¿Qué son los químicamente definidos? Aquellos que conocemos exactamente qué le estamos poniendo. Le estamos poniendo 1 litro de agua destilada, le estamos poniendo 10 gramos de azúcar, le estamos poniendo 1 gramo de peptona, le estamos poniendo 50 gramos o 5 miligramos de fosfato, etcétera, ¿no? Esos son los que sabemos cada una de las proporciones. Y los naturales y complejos es aquellos que no sabemos con exactitud qué tiene. Por ejemplo, el agar sangre, su medio cultivo, que sabemos qué cosas tiene la sangre, pero a la hora de agregar al medio cultivo no conocemos exactamente. O hay medios enriquecidos que tienen vitaminas, o a través, por ejemplo, extracto de suelo. Queremos cultivar bacterias de suelo, agarramos un poco de suelo, le ponemos agua, agitamos, revolvemos, centrifugamos, y esto es con la proporción de que los microorganismos que tenemos o queremos crecer tengan algunos nutrientes que tiene el suelo, y estos se van en el agua. Por eso son naturales o complejos, que no sabemos con exactitud qué tienen. Por su consistencia se van a dividir en líquidos, que no tienen agar, sólidos, que representan en semisólidos, 0.3%, o sólidos, 1.5 a 2%. Lo que les decía, ¿no? 15 gramos a 20 gramos por litro. Lo general se utiliza el 2%, 20 gramos por litro
para realizar un medio de cultivo sólido. Por su composición, van a haber agarres nutritivos, son los comunes, que llevan peptona, extracto de carne, sal, agar, agua estilada, etc., ¿no? Por su función, los medios de transportes. Hay dos medios de transportes. El más utilizado creo que es el medio Stuart, que consiste en este tubo que pueden ver. Dentro de este tubito, este es el medio Stuart. Este tubito se saca y tiene un hisopo. Este hisopo es el que se pasa sobre superficies o se introduce en fosas nasales, garganta de la persona que se va a estudiar. Se agarra, se siembra en una forma de estría, se tapa y se lleva al laboratorio. ¿Para qué sirven los medios de transporte? Pues como su nombre lo dice, para obtener el microorganismos en un cierto lugar y llevarlos hacia el laboratorio. Hay algunas, bueno, aquí hay una sustancia que después de que nosotros llevamos, podemos conservar esa bacteria. Por ejemplo, eso lo hace mucho en estudios de seres humanos. Y si queremos nosotros conservarla, pues utilizamos glicerol. El glicerol es un crioconservador que ayuda a que las moléculas de agua no formen sus cristales. Entonces, glicerol se utiliza en una proporción del 40%, se mezcla en condiciones estériles y después de que se agrega glicerol, se tiene que enfriar el tubo o los tubos Eppendorf, si está distribuido el medio de cultivo, para congelar y luego se puede transportar. Si haces esta parte de transportarlo en frío, no debes de romper la cadena de frío. ¿Por qué? Porque si no se vuelve agua y ya su función del glicerol para conservar ya no es tan buena. Por su función puede ser de enriquecimiento. Algunos, por ejemplo, el caldo McConkey. Y selectivos, que también pongo aquí como ejemplo el McConkey. ¿Por qué? Porque tienen diferentes colores. Dependiendo del tipo de bacteria, pinta, hace una descarboxilación, utiliza su metabolismo y cambia de color dependiendo del microorganismo. Por su función diferencial, que por ejemplo es el agar TCI, agar triple azúcar hierro, en el cual se siembra el mismo agar. Siempre para hacer esto tienes que tener un control. Un control es un tubo. De hecho, esta forma se llama pico de gallo. ¿Cómo se hace? Se preparan estos medios, se inclinan a una posición después de que se sacan el autoclave a 45 grados y se dejan enfriar. ¿Para qué se hace este pico de gallo? Para que en esta parte tengan una superficie de contacto y se puedan sembrar los microorganismos. Aquí Enterobacter, Shigella, Proteus, Pseudomonas. Entonces, este mismo medio cultivo podemos ver a simple vista, hacer una identificación de qué tipo de bacterias se puede encontrar. Según formulación, pues ya habíamos visto químicamente definido los complejos, que los complejos pues llevan extracto de levadura, sangre, entre otras. Los cultivos puros son aquellos que contienen un solo tipo de microorganismos. El modo de obtener estos cultivos consiste en obtener colonias aisladas que provienen de células. ¿Cómo se hace eso? A través de diluciones y técnicas de estría cruzada, para que finalmente podamos analizar, estudiar organismos puros, colonias aisladas. Los cultivos mixtos nos referimos a que se encuentran presentes dentro de un inicio de una especie rara de microbio. Y cultivos axénicos, esto no es común en la naturaleza, consiste en una sola especie microbiana, proviene de una célula. Los cultivos axénicos son muy extraños, como había comentado, en la naturaleza. En los medios naturales, como por ejemplo el suelo, agua y todos, no vamos a encontrar cultivos axénicos. Existen cultivos mixtos y en un cultivo mixto
extienden muchas y diferentes especies de una forma conjunta. Un cultivo oxénico se obtiene artificialmente dentro de un laboratorio. Según su uso, el medio general es un medio en donde crecen todo tipo de microorganismos, excepto aquellos que necesitan condiciones especiales, por ejemplo el agar. Medio selectivo permite el crecimiento de algún tipo de especies. Por ejemplo, podemos ponerle sal. El agar sal y manitol es un medio selectivo porque va a inhibir la sal que tiene este medio, va a inhibir la presencia de muchos microorganismos y solo van a crecer ciertos microorganismos halófilos. Medio diferencial, ya habíamos también dicho, el McConkie, es para identificar una especie con la otra. Medios de enriquecimiento contienen nutrientes necesarios. El medio mínimo es aquellos que contienen cantidad mínima de nutrientes. De hecho, hay microorganismos, hongos, por ejemplo, que crecen agua y un poquito de sales. Eso es un medio mínimo y con eso se mantienen, y es un método también de conservación de hongos. Y medios de transporte, pues ya habíamos hablado de algunos. ¿Cuál es la viabilidad? Otros medios de transporte pueden ser también la liofilización. La liofilización es quitarle todo el agua a las bacterias. Entonces tú tienes una bacteria crecida en un medio de cultivo líquido, lo pones en un tipo de autoclave, la liofilización va a agarrar, la prendes, va a chupar, va a absorber, puede tardar horas o puede ser en sesiones de varios días. El chiste es que el microorganismo quede hecho polvo. Este polvito es una de las formas de que te va a aguantar un poco más de tiempo. ¿Y cómo haces para crecerlo? Pues resuspendes el polvo en un medio de cultivo rico, en un medio de cultivo que generalmente el microorganismo crecía, y vuelves a tener esta bacteria activa. Y ya para terminar, pues hay un concurso que empecé a ver de 2016 que se llama Agarart, en el cual pueden ustedes también. Este es el que ganó el primer lugar, se llama La Primera Carrera. Entonces es del Departamento de Biología de, de la Universidad de Copenhague en Dinamarca, en el cual pues, representa eh, la fecundación. El color rojo de los espermatozoides es a través de Staphylococcus aureus. El color verde es Staphylococcus psilosus y el color amarillo Corynebacterium. Entonces hay otros colores que es la mezcla de varias bacterias. Ese fue el que ganó. El segundo lugar, pues, es este bonito, que parece un tarrito de cerveza, que es a través de algunas bacterias de Staphylococcus. Y le agregaron aquí un poquito de peróxido de hidrógeno para formar el, la burbuja, el efecto de espuma, ¿no? ¿Cuáles son aquellas bacterias que tienen catalasa positiva? Entonces, si una bacteria le agregas peróxido de hidrógeno y contiene la enzima catalasa, va a descomponer el peróxido en oxígeno y agua. Y hace este efecto de burbujitas. También hicieron 2 años de yuk. Entonces, algunas bacterias, MERS, Zika, ébola, enterovirus, salmonella, listeria, mortedela, influencia, polovirus, etc. Y aquí te dicen cómo son, qué tipo de bacterias, de salmonelas, generalmente fueron las que utilizaron. Y este también es muy bonitos. Hicieron un lobo y algunos otros más sencillos, ¿no? Por ejemplo, para esta forma de Tetris hicieron Bacillus, que son los color naranja, para Coccus café, Serratia, rojo y blanco, y Micrococcus son amarillos. Y para los que son de la India, pues su dios Ganesh, en una agar McConkie con Serratia. En 2017 ganó esta puesta de sol. Parece una fotografía, pero no. Es una caja Petri con diferentes bacterias. Este también es uno de los bonitos en 2017. Es Buscando a Nemo, Finding Nemo, que está hecho con Klebsiella pneumoniae.
y bailando con los microbios, ¿no? Para mí esto es arte, ¿no? Esta pieza de dibujo, de forma, en una caja Petri wow, es impresionante. Algunos otros. Y otro de los más buscados también, queridos, ¿no? Que son aquellos haciendo referencia a los signos zodiacales. Generalmente esta es una bacteria E. coli. Esta es una bacteria fosforescente modificada genéticamente y a través de luz UV da este color verdoso. En el 2018 estos fueron el primer lugar, dependiendo de la categoría. Categoría profesional, hay categoría menores, entonces muy bonitos. Serratia octopus, pulpo, y esta es una mariposa, ¿no? Realizada. El segundo lugar de las mismas categorías, ¿cuáles fueron? Y el año pasado, estos fueron los lugares. En primer lugar, en esta categoría, en el de niños, por ejemplo, hay Ciclo de la Vida, ¿no? Está bonito también. Y los que quieran participar, pues tienen hasta el 23 de octubre. Es subir, entrar a la página, darse de alta si no están dado de alta y ser miembros del comité de American Society for Microbiology. Entonces, vimos un poquito de medio cultivo. Los medios de cultivo generalmente se preparan en condiciones asépticas. Hay medios de cultivo que se esterilizan, la mayoría, pero existen otros medios de cultivo que no se esterilizan porque a la hora de poner la esterilización, el calor y la temperatura destruyen nutrientes. Entonces, estos medios de cultivo se van a hacer también con agua, por ejemplo, estéril, y se van a preparar en condiciones estériles. Pueden utilizarse filtros y pasar a través de ahí para la forma de que estos no se contaminen.